Clase del día de hoy, la primera que vamos a compartir, se titula La Iglesia y la Comunidad. Y quisiera que fuéramos como muy participativo en los dos talleres que vamos a estar llevando. Ya tenemos bastante tiempito de estarnos conociendo, somos una gran familia y más que una enseñanza quisiera que fuera una conversación con un café o con una soda o un jugo a la distancia. Yo desde acá, ustedes allá, y podamos compartir, porque siempre he pensado que yo no soy, yo cuando enseño, yo de igual manera aprendo de cada uno de ustedes y sé que es una gran bendición poder escucharlos y compartir sus experiencias. Bien, como les había dicho desde un principio, el primer taller es la iglesia y la comunidad. Y quisiera iniciar preguntando si sabemos cuál es la visión y la misión de nuestras iglesias, de la iglesia a la que usted corresponde o pertenece. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Sí me escucha? Vamos a tratar de decir la visión. Nosotros Amén. somos la iglesia de él, es una iglesia familiar, discipuladora y misionera. Amén. Y en la misión tratamos de alcanzar a las familias, discipulándolas para enviarlas a alcanzar a otras familias y incluirlas en el cuerpo de Cristo en la adoración del Señor. Amén. Todos pertenecen a la misma iglesia, ¿cierto? Sí, es cierto, somos un grupo de la iglesia de él. Amén. Gloria a Dios. Ahora voy a preguntar, ¿qué, perdón, es para usted la iglesia? Que no sea el pastor Brito. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es para nosotros la iglesia? Lo que enseñó el pastor hace 2 semanas, que es la iglesia. Amén. Cuando usted escucha la frase iglesia, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Hay varias ideas. Sí, hace casi 15 días, hace 3 semanas, perdón, 2 semanas, el pastor habló y hay muchas maneras de pensar acerca de la iglesia. Y una de ellas es el lugar donde se congrega, ¿verdad? Podemos decir el edificio donde vamos, y pues nos pueden decir, pues vamos a la iglesia y ahí nos congregamos. Y otros tienen el concepto de que la iglesia es el grupo de gente, como por ejemplo, unos son pentecostales, unos son cuadrangulares, otros son iglesias de restauración, X iglesia, ¿verdad? Entonces, y otra que es la iglesia, que es en realidad en sí nuestra, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, que es la iglesia, ¿verdad? Porque ejemplo nos dio el Señor, ¿verdad? Con respecto a lo que le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le contestó, ¿verdad? Y le dijo, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que el último pregunta que le hizo el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Entonces dice, pues tú lo sabes todo, Señor, ¿verdad? Y dice, ok, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre el fundamento que Él es. Bueno, ese es el concepto que nosotros tenemos, que Él es la roca. Él es el fundamento de nuestra fe, el Señor Jesús, ¿verdad? Amén, perfecto. Sí, hermano, ya dio una parte de lo que iba a explicar. Algunas personas piensan, gloria a Dios por eso, vieron que cuando compartimos, aprendemos todos, perdón. La iglesia para algunas personas es el lugar en donde se reúnen los creyentes, o sea, la estructura, el templo. Pero la palabra habla que la iglesia, perdón, es un grupo de creyentes. Somos nosotros. Y quisiera que buscáramos Mateo 16, 18 y lo leamos juntos, amén.
¿Lo tenemos? Dice la preciosa palabra del Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, el Señor en su palabra aquí hace la primera referencia al término iglesia. La iglesia somos usted y yo, somos todos nosotros cuando nos unimos a adorar al Señor. No nos vamos a inclinar de repente a temas de los concilios, las organizaciones, simplemente pues vamos a dejarlo hasta allí, que para nosotros es, en la iglesia somos cada uno de nosotros complementados y sobre todo cuando nos unimos a adorar al Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Vamos a buscar Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Usted lo está viendo ahí en la diapositiva también. Yo voy a ir leyendo, le dice, acercándoos a él, hablando del Señor Jesús, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amén. Entonces creo que como grupo, en este taller estamos claros que el Señor Jesús es la piedra angular, es la roca, es la cabeza de su iglesia y que la iglesia somos todos nosotros. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Los escucho? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, amén. Amén, estamos bien. Amén. Lo que sucede es que allá en su pantallita usted está viendo la diapositiva y me ve a mí. Acá yo solo veo la diapositiva, así que si usted me mueve la cabeza así diciendo que sí, no lo voy a poder ver. Así que de repente es mejor escucharlo. Amén. Mire por aquí, la siguiente diapositiva dice, ¿qué piensa el Señor Jesús de la iglesia? Y vamos a leer Mateo 16, del 13 al 18, y vamos a estar buscando bastante la palabra. ¿Mateo qué? Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nuevamente estamos viendo el versículo del que habló el hermano primero y leímos después de que el Señor Jesús es la roca. Entonces, si nosotros recordamos que para el tiempo que el Señor Jesús estaba en presencia de los apóstoles o los discípulos, no habían estructuras ni templos cristianos como los tenemos ahora. Entonces nos podemos poner a pensar a qué se refería el Señor cuando hablaba que iba a edificar su iglesia. En ese tiempo se reunían en casas particulares. Pueden recordar cuando el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro, y la palabra hace mención de diferentes
áreas a las que el Señor iba y se congregaban, por decirlo así, en casas. Entonces, con esta cita, nosotros podemos tener una gran certeza de que el Señor Jesús no estaba hablando de una construcción como tal, aunque es importante que nosotros tengamos un templo para adorar a nuestro Dios, para acoger a nuestros hermanos, para ponerlo bonito y demostrarle cuánto amor, agradecimiento y reverencia le tenemos al Señor. Pero el enfoque principal es la gente, los hijos del Señor, que somos su iglesia. Mire, por aquí yo les había puesto lo que eran las citas bíblicas, pero ya la leímos acá. Entonces, haciendo un recuentito de lo que hemos visto hasta ahora, ya estamos súper claros, y ustedes lo estaban desde antes de llegar acá, de que la iglesia somos todos nosotros como hijos del Señor. Entonces, el Señor Jesús dijo que Él, como roca angular, iba a ser la cabeza de la iglesia. Lamentablemente, la Iglesia Católica ha utilizado a Pedro y a los papas en un sentido de que tener ciertos privilegios que ellos interpretan como cabeza de la iglesia o como fundadores de la iglesia, etcétera. Pero nosotros, como hijos de Dios, que estudiamos la palabra, sabemos que la base y la cabeza de nuestra iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viendo que la congregación de ustedes tiene un enfoque discipulador y misionero muy hermoso, quisiera que nos adentráramos ya al tema de la iglesia y la comunidad. A veces nos olvidamos como congregación y mientras estudiaba, le decía, Señor, ayúdanos y perdónanos, acá en mi congregación, que muchas veces nos afanamos por hacer cultos, congresos, nos apartamos, hacemos encuentros, conciertos, festivales, escuelitas de verano, y todo eso es bueno porque edifica a la iglesia que ya está entre nosotros, a todos nuestros hermanos. Pero muy pocas veces, hablando yo de mi iglesia, nos abrimos a la comunidad. Entonces, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no vino solamente por decir, bueno, yo voy a ir a la sinagoga y voy a enseñar allí, voy a predicar allí. No, Él salió y buscó a las personas, se contactó con ellos y hizo una serie de milagros que usted y yo conocemos bien. Se dejó tocar y consoló a la mujer con el flujo de sangre, lo cual era algo aberrante, por decirlo así, para las personas de ese tiempo, porque ella era inmunda, impura. Él trajo sanidad, le dio vista a los ciegos, tocó a los leprosos, liberó al endemoniado gadareno. O sea que él no solamente vino para simplemente predicar o traer la palabra del reino, sino a liberar a los cautivos, a vendar a los que estaban con las patitas quebradas, las ovejas con las patitas quebradas. Él vino a traer solución, a resolver. Dice por aquí que llevando a cabo su ministerio, él fue por los pueblos y las aldeas con sus ojos abiertos a las necesidades. Desafió las prácticas injustas e hipócritas de las autoridades, además de predicar sobre todo las noticias del reino de Dios. Y le dio la misión a los discípulos de hacer lo mismo. Entonces, vamos a parar un poquito aquí. Él vino y trajo libertad, trajo sanidad. A mí me gusta mucho cuando dice la palabra que el Señor Jesús se quedó como entristecido porque veía la multitud como ovejas sin pastor. Entonces, me gustaría escuchar para algunos de los que no hayan hasta ahorita opinado, ¿qué siente usted o qué piensa usted cuando escucha esa frase? Usted puede visualizar al Señor Jesús mirando a esa multitud como que ay, son como ovejas sin pastor. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué piensa usted?
Recuerde que no le puedo ver, así que siéntase en toda la confianza. Cuando vemos o tratamos de entender lo que el Señor dijo, de que Él miraba a la gente como ovejas que no tienen pastor, como ovejas sin pastor, eran personas que estaban desprotegidas, desválidas, sin el apoyo moral, emocional, hasta físicamente hablando de sustento algunos, y esas personas necesitaban la ayuda, y mientras que las personas que podían, los religiosos, estaban ensimismados en su propia religión y ignoraban a ese mundo que necesitaba la ayuda del prójimo. Y nosotros, como cristianos, como iglesia, el Señor estaba edificando, iba a fundar una iglesia para que fuera a esas personas. Porque el Señor dijo, de gracia recibiste, den de gracia, lleven el evangelio, hagan sanidades, resuciten muertos, limpien leprosos, hagan todo esto porque de gracia ustedes recibieron, denlo de gracia también. Entonces, vayan a esa gente porque ellos necesitan cuidado. Amén. Así mismo, hermano, tal y como lo ha dicho. Mire, si usted analiza esa cita bíblica de las ovejas sin pastor, dice la palabra que ellos quisieron, el Señor Jesús y los discípulos, retirarse porque estaban un poco agotados, ¿verdad? Y tomaron una barca. Entonces, cuando llegan a la orilla de la barca, dice que la multitud le estaba esperando. Ahora, yo quisiera que usted se mentalizara, mi amado hermano o hermana, de cómo iría la gente corriendo a la orilla del lago, bordeando el lago, porque cuando el Señor Jesús llegó ya estaban allá y analice las escrituras, eran muchas de las personas que estaban del otro lado del lago ya estaban allá, o sea que ellos no iban como caminando lentamente, despacito, no tenían carros como nosotros ahora, y la gente se fue corriendo por las necesidades que tenían. Y a pesar del cansancio del Señor Jesús, pues Él hizo milagros, sanidades, los alimentó. Y eso es lo que Él demanda, como dijo el hermano, de nosotros. No que simplemente nos conformemos con estar, ir a congregarnos, ok, ya yo predico, soy líder, yo de vez en cuando limpio la iglesia, enseño escuela dominical, soy una buena sierva, un buen siervo, una buena vecina, un buen vecino. Es preocuparse también por las personas por las que el Señor Jesús dio su vida. Porque, como decía el hermano, hay mucha necesidad de Dios hoy en día. Así como el Señor Jesús vio en aquel tiempo las personas como ovejas sin pastor, hoy lo podemos ver a flor de piel. Y hay algo especial en este tiempo, en esta generación, que son las redes sociales. Pues en aquel tiempo no se podía ver todo lo que se ve ahora, pero usted tiene, con el simple hecho de ver una de estas redes sociales de los jóvenes, de los chicos, puede ver qué tanta necesidad de un pastor tienen muchas de las ovejas que están a nuestro alrededor. Cuando vemos cómo la homosexualidad, cómo las falsas y satánicas ideologías de género han cautivado los medios de comunicación, han querido cambiar la mentalidad de los niños, nosotros debemos sentir ese dolor que el Señor Jesús sintió de que son ovejas que necesitan pastor. Entonces, la misión de nosotros como iglesia, reitero, va hacia afuera. Como dice la visión y la misión de ustedes, discipular. Ajá, pero para discipular hay que hacer misiones y atraer a las personas a amar a Cristo, que el Espíritu Santo las pueda convencer de pecado, justicia y de juicio. Y eso no se logra si nosotros no salimos de las cuatro paredes. Ya pudieron ver en la pantallita que tenemos Lucas 4, del 14 al 21. Voy a leérselos, dice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga
conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y les dio el libro y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, aquí viene, para dar buenas nuevas a los pobres. 1. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. 2. A pregonar libertad a los cautivos. 3. Y vista a los ciegos. 4. A poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí podemos ver una cita sencilla, mucha de la misión que el Señor Jesús hizo y que Él demanda de nosotros como iglesia. Que nosotros podamos ser aquellas personas que demos soluciones. Entonces, aquí hay algunas preguntitas. Dice, ¿qué significa cada una de las misiones o funciones que ya dijimos que el Señor Jesús hizo para nuestra comunidad hoy en día? ¿Creen ustedes que hay personas, hablando de usted personalmente, en su comunidad a la que pueda ponerse a pensar y proponerse sanarlos si están quebrantados, con corazones quebrantados, a predicarle libertad a su cautividad, la cautividad del pecado, la cautividad de los vicios? Hermanos, hay un vicio muy grande hoy en día que es el teléfono. Las personas se pasan tantas horas en el teléfono que simplemente no se dan cuenta de que el tiempo está corriendo. Y bueno, les voy a compartir un breve testimonio. Hace poquito estaba haciendo una pesada de Nancy, no sé cómo le llamarán allá, y puse a mi hijo adolescente a revolver y dice: mamá, tengo 5 minutos aquí revolviendo y parece que fuera 1000 años. Mamá, ¿cómo cuando uno está en el teléfono el tiempo no se pasa tan lento? Le dije: ¿vio cómo está dejando pasar su vida sin darse cuenta? Entonces, este es un vicio que está quejando a toda la población mundial. Y nosotros estamos llamados a pregonarles libertad a esa cautividad, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pero si como iglesia no nos involucramos, como individuos también, como personas, no nos involucramos en las necesidades que tiene la comunidad, en lo que vemos en nuestra comunidad, difícilmente vamos a poder lograr esta meta. Entonces, somos llamados a salir de las 4 paredes, a conversar con el vecino, no como chisme ni cotorreo, sino darles la oportunidad de que se expresen. Buenos días, vecino, Dios le bendiga, ¿cómo ha estado, vecina? Y escuchar, porque hay tanta necesidad fuera de nuestros hogares, fuera de nuestras iglesias, de las personas, de conocer al Señor Jesús. Y si nosotros, que somos la sal del mundo, de esta tierra, no permitimos que se sazone la vida de estas personas, ¿cómo? ¿Cómo podrán ellos ir al Señor, buscar al Señor? No sé si algunos de los que están acá se convirtieron ya adultos. Yo me convertí hace 14 años, 15 años. Y cuando yo veía las iglesias, yo las veía como, wow, ese es un lugar tan santo que yo pasaba del otro lado de la calle. Entonces, no sé si alguno de los que están aquí, que se hayan convertido ya adultos, quiera compartir cómo veía a la iglesia, al templo, ¿verdad? Si usted pasaba al frente de un templo, ¿cómo pensaba? ¿Qué pensaba usted que era eso? ¿Cómo lo sentía? ¿Se sentía cómodo? ¿Sentía que podía entrar en cualquier momento, que tenía esa libertad? ¿O todos nacieron siendo cristianos? Dios la bendiga, hermana. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. No sé si me veo, lo que pasa es que me conecté tarde y espero y si me vea. Okay. Yo, por la gracia de Dios, tengo ya 5 años convertida y sí, cierto, es
algo que uno prefiere pasar de lejos porque la palabra de Dios exige tanto y uno solamente ahora que ya estamos y sabemos que se tiene que vivir con rectitud y sobre todo obediencia. Y yo sí, me predicaron el evangelio cuando tenía 14 años. Y yo nunca fui capaz, el enemigo siempre puso un obstáculo para yo no leer la Biblia, principalmente. Y mi tío era pastor y la leía. Y yo decía, él estuvo en la prisión y cuando él llegó a la casa a presentarse de nosotros después de salir de la prisión, nosotros vimos una persona muy diferente. Él nos dio ahí testimonio de el amor a Dios, el servicio a Dios. Él cambió su forma de hablar, su forma de vestir. Él de su boca solamente hablaba palabras de amor, de todo lo podía tolerar él. Si nosotros le hacíamos una travesura, pues yo tenía 14 años. Él decía, ay, hijos, dice, no jueguen así, no jueguen pesado, niños, cuiden a las niñas. Y yo, o sea, en ese sentir mi corazón, yo decía, ¿qué tienen ellos que su corazón es solo amor, verdad? Y sí, es un miedo que uno tiene de llegar, porque ellos a nosotros, ahí le decíamos los evangélicos, merecen un respeto, tanto como los evangélicos y también los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová también defienden lo que ellos predican. Y usted dice, yo ni siquiera puedo tener el tiempo para ir a tocar puertas y pues predicar. Y a nosotros llegaban y nos tocaban la puerta y no nos sentíamos capaces de abrírselas porque no sabíamos ni siquiera lo que les íbamos a contestar, porque ni siquiera sabíamos qué decía la Biblia, porque al menos yo me creía una ignorante en lo que dice la Biblia. Y sí, la verdad que como el pastor Enrique, la verdad, mis respetos, porque hasta ahorita nos ha demostrado que él es una persona que vino a los caminos del Señor a servir, a ser ejemplo, y desafortunadamente para nosotros todavía muy difícil tal vez seguir esos caminos, porque a la edad que él tiene, él todavía se está nutriendo cada día y cada día más, y eso es como la fuente de inspiración. Primero Dios, luego el pastor, gracias por la vida del pastor Enrique y muchos de los hermanos que también están ahí con él. Y pues decimos no acabamos, ¿verdad? Pero yo le doy la honra y la gloria a Dios porque el tiempo es de Él y Él sabe el tiempo que nos manda y nos llama. Eso es todo lo que tengo que agregar, hermano. Amén. Gracias, hermana. Así mismo es. La manera de poder conquistar a las personas de nuestras comunidades es que ellos puedan ver reflejado al Señor Jesús en nosotros, puedan ver amor en nosotros. Pero ¿cómo pueden verlo si temen llegar a la iglesia y nosotros no salimos a las comunidades? Entonces, es hermoso cómo trabajó el Señor Jesús, aunque eran tiempos diferentes, situaciones diferentes, pero Él vino haciendo cualquier cantidad de milagros, no por orgullo de que la gente viera que en realidad Él era el Hijo de Dios, porque ustedes saben que en reiteradas ocasiones cuando hacía milagros decían, no digan nada, y a los demonios los mandaba a callar cuando comenzaban a exaltarlo como el Hijo de Dios. Entonces, Él lo hacía por amor, era su función, ¿verdad? Pero porque Él amaba a las personas, se sacrificaba de tal manera que definitivamente es difícil para nuestra mente así tan pequeña poder comparar lo que hizo el Señor Jesús y aspirar a ser parecido, por lo menos parecido,
Pero escuchando testimonios como la hermana del pastor Brito, esto nos llena como iglesia de esperanza, de que estamos caminando con la visión que el Señor Jesús nos dejó como modelo, porque Él nos mandó a que nosotros hiciéramos las mismas cosas. ¿Y cuáles fueron las cosas? Sanó los leprosos, sanó al siervo del centurión, sanó a la a la suegra de Pedro, calmó la tempestad, como ya les dije, sanó al endemoniado gadareno, sanó a un paralítico, a la mujer del flujo de sangre. Para mí, uno de los milagros más hermosos, aunque no tuvo que hacer algo como para nosotros como seres humanos lo vemos, sobrenatural, que sería una sanidad o resucitar a alguien, fue cuando él demostró amor de sentarse a hablar con la mujer samaritana. O sea, ahí se rompieron tantas barreras y él le mostró amor e interés a esta mujer por encima de toda la cultura. Y nosotros tenemos un compromiso hoy en día con las personas homosexuales, porque a veces nos cerramos en que simplemente es pecado su vida. Son personas pues casi siempre extravagantes, quieren llamar la atención, son agresivos hacia nosotros los cristianos porque sientan o piensan que los odiamos, pero en realidad la única manera de que podamos conocer la raíz de lo que ellos viven y lo que sufren es conversando con ellos. Yo he tenido la bendición de compartir con algunas personas de estas y hermanos sufren demasiado. Solamente he tratado con damas, pero sufren demasiado porque ellos saben que esa atracción que tienen, eso que los domina, ese pecado que los domina, no es correcto ni ante Dios ni ante la sociedad. Y la mayoría de ellas, al ser rechazadas por su familia y por la sociedad, entonces caen en vicios. Y por ahí va la línea de perdición y de pecado en sus vidas. Pero si nosotros como discípulos del Señor Jesús, como imitadores de Él, no nos damos el tiempo de escucharlos, de tratar de hablarles, de tratar de ganarnos su confianza, ¿cómo ellos van a poder ver el amor de Jesús y cambiar esa mentalidad que tienen de que simplemente nosotros somos homofóbicos? Mire qué especial es esto de la alimentación de los 5,000, ahí tiene la imagen, la está viendo. El Señor Jesús retó a los discípulos porque ellos ya estaban cansados. Señor, mándalos a sus casas, ya pues así. Y el Señor Jesús le dice, denle comida a ustedes. Pero ¿de dónde vamos a sacar comida? Y es bonito cuando usted estudia a profundidad esta cita, porque la gente para devolverse a sus casas tenían que caminar demasiado. Los más cercanos a sus hogares estaban a 3 kilómetros. 3 kilómetros a pie está lejos. Entonces, no era tan sencillo, ¿verdad? Pero también, si nosotros nos ponemos en el lugar de los discípulos, podemos ponernos a pensar, wow, ¿qué hago yo con 5,000 personas? Pastor Enrique, que le llegue 5,000 personas a su casa. Y bueno, pues buenas noches, pastor, venimos a una vigilia. Estoy que santo Dios, no tengo ni siquiera para 5,000 cafés. Entonces, ahí entra el amor, entra la fe, entra el ver el corazón de Jesús, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Se le abrió el micrófono. ¿Puedo decir algo, hermano? Sí, claro que sí, pastor. Sí, mire, yo pienso que el origen del problema de la iglesia actual, por ejemplo, que como que no miramos la realidad de nuestro, digamos, el propósito de la iglesia aquí, es porque la clase anterior se habló de la eclesiología y por eso a mí me gusta escuchar una y otra enseñanza porque cada una se eslabonan, se agarran de la mano y una va agarrada con la otra en una verdad. Por ejemplo, la eclesiología, o sea, está hablando de gente nacida de nuevo, o sea, de la iglesia son personas nacidas de nuevo, no solamente gente que va al culto. Entonces, Amén. para ser hijo de Dios, para ser parte de la iglesia, debe de ser nacido de nuevo para ser lavado con la sangre de Cristo y es parte del cuerpo.
Entonces esa persona va a mirar, va a sentir, se va a preocupar como Jesús lo hizo. Pero si no experimenta el nuevo nacimiento, va a ir a cantar coros bonitos, va a cantar, va a barrer la iglesia, va a hacer esto, pero también va a crear conflictos. ¿Por qué? Ahora, y no quiero decir que en todas las iglesias no hay problemas, sí hay en todas, por muy espirituales que sean. Sin embargo, la iglesia, cada uno que, que tiene su relación personal con Dios, porque hemos experimentado el nuevo nacimiento, él tiene o siente por naturaleza es eso que el Señor enseñó de que el amor al prójimo, porque para eso Dios nos salvó, para eso fuimos sacados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de luz de su amado Hijo, para que anunciemos las virtudes de Él. Entonces, si no experimentamos el nuevo nacimiento, vamos a tener un sinfín de problemas y nos podemos llenar la cabeza de seminarios, de estudios teológicos, y al último la iglesia está empecinada en conceptos teológicos y no en la práctica de la doctrina que dejó el Señor. Entonces, para mí, necesitamos meternos con la palabra de Dios en la oración y que el Espíritu Santo nos enseñe, y sí, estudiar para aprender, pero para ser más efectivo. Pero lo primero es nacer de nuevo, orar, leer y que el Señor nos guíe, porque si no, entonces mucha gente está llena de conocimientos. He oído yo, por ejemplo, en institutos bíblicos, en seminarios, gentes que dan clases de evangelismo y nunca han ido a evangelizar. Entonces, ese es el problema. Y aquí ahorita nosotros estamos llamados para que nos desafíen estas clases y nos despierten y nos reten a hacer lo que debemos de hacer, porque para eso fuimos llamados, para ir hacia aquellos que necesitan. Si es que nacimos, si es que experimentamos las virtudes, la gracia de Dios, eso nos va a hacer sentir una responsabilidad para llevarle al necesitado del evangelio que necesita tanto la gente. Amén, pastor. Mire, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo estoy segura, porque la palabra lo dice, de que nosotros no podemos darles excusas al Señor, porque dice su palabra que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, dice la palabra también que Él desde antes de la fundación del mundo creó las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, Él crea las buenas obras, Él pone el querer como el hacer. Entonces, ¿qué excusa tenemos para no hacer lo que el Señor nos manda? Para no ayudar y amar al prójimo, para no ir y sanar a los heridos, vendar a las personas que lo necesitan, predicar las buenas nuevas de salvación. No hay excusa. El detalle está en que a veces como que nosotros cerramos un poquito los oídos y como bien decía el pastor, sí, hay mucho conocimiento, pero poco amor. Entonces a veces nos llenamos del conocimiento, de los quehaceres y no nos queda el tiempo según nosotros para poder hacer la voluntad de Dios. Pero entonces cuando lleguemos a la presencia del Señor, no va a ser necesario títulos. Si yo hago oídos sordos de lo que mi hermano necesita, de lo que la comunidad necesita, y soy desobediente al Señor. Mire lo que dice la diapositiva, el título al servicio del reino dice, no es suficiente que la iglesia predique las buenas noticias del evangelio con la esperanza de que la gente se acerque a escucharla. El Señor Jesús quiere que salgamos a nuestros pueblos, ciudades y aldeas, declarando las buenas noticias y siendo buenas noticias. O sea que, como decía el pastor, es un reto para cada uno de nosotros, porque estoy segura de que así como la palabra me traspasó a mí, le va a traspasar a usted si
hay cositas que el Espíritu Santo ha estado removiendo lo que usted haga y no hemos querido o no hemos podido hacer. Porque cuando se pone interés, dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hay algo muy, muy especial. El Señor Jesús dio la vida por cada una de las personas que están en este planeta. Que muchos no lo acepten y no vayan a ser salvos, pues es otro tema. Pero el mismo amor que Él siente por mí y que sintió cuando movió una persona a hablar de Cristo, siente por las personas que están perdidas. A veces me duele y me molesta un poco el sentir que hay personas que yo siento como que denigran al inconverso cuando dicen la gente del mundo, o no me simpatiza cuando se le dice a alguien varón, porque se hace como una división entre hermano y varón. Y yo me pregunto, ¿sabremos realmente nosotros quién es varón? Para, así como lo mencionamos nosotros como seres humanos. ¿Quién es varón y quién es hermano? Estamos nosotros en capacidad de saber si ese borracho del barrio que todos los días amanece en una cuneta, en la caseta de autobús, no es mi hermano. Sabemos si el Señor Jesús no decidió ya desde antes de la fundación del mundo que Él va a ser salvo y puede ser hasta mi pastor de aquí a 5 años, no lo sabemos. Y a veces nos preocupamos y oramos y clamamos y le predicamos la palabra a nuestros familiares que están perdidos, pero nos olvidamos o dejamos de lado a las personas que no son tan allegadas y estamos pecando delante del Señor, porque el Señor Jesús pagó un precio demasiado alto por cada uno de nosotros y debemos ser obedientes en llevarle las buenas nuevas sin temor. Bien, vamos a leer Santiago 2 del 14 al 18. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bien. Yo puedo tener mucha fe según yo pienso. Puedo tener mucho conocimiento, pero si no pongo ese amor por obra, entonces dice la palabra que yo soy como címbalo que retiñe, como una campana que está talán, 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 y no hace ningún efecto. Entonces aquí viene un desafío. Un desafío. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta enseñanza? ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestras comunidades? Hay necesidad en nuestras comunidades. Y ahí es donde viene entonces lo que es la ayuda comunitaria. Que nosotros muchas veces prestemos nuestro hombro, nuestra mano amiga, no a como un evangelista de llevar, yo voy a ir a predicarle la palabra, a llevarle citas bíblicas, aunque la palabra de Dios es lo principal, sino viendo las necesidades y tratando de meternos a ayudarlos en esa necesidad y ahí en esa ayuda entonces llevarle las buenas nuevas del evangelio. Mire lo que dice aquí, consideremos una situación muy desafiante que vive la gente de nuestra comunidad. Esta podría ser, por ejemplo, atender a una persona que está muriendo de SIDA, cuidar a un niño discapacitado, trabajar las horas en una fábrica o en un campo, o dormir la noche en la calle. Acá en Panamá hay una iglesia, no sé cuál es el nombre, pero ellos llevan todas las noches unas tacitas pequeñas de comida a urgencias del hospital de los niños. Y es bonito ver, ellos llegan un busito, una bucetita, y abren la puerta de atrás, y hay varios hermanos que van y van dándole comida, sobre todo a los hermanos indígenas, que como viajan de tan lejos, no los dejan cuidar a los niños dentro del hospital, pero ellos están velando por sus niños afuera.
ahí les comparten la palabra, ahí les dan una cita bíblica, un tratado, conversan con ellos y hermanos, es especial verlos. Como en ese hospital también está maternidad, cuando fui a dar a luz tuve tiempo para observar cómo mucha gente se abre con ellos. Entonces, estoy segura de que esa misión que hicieron ahí no se le va a olvidar a muchas de esas personas porque fue en un momento de necesidad. Entonces, como hijos de Dios inteligentes, nosotros podemos tener muchas ideas que el Espíritu Santo va a poner en nuestras mentes, que va a afilar para que podamos ser más efectivos, pero tenemos que disponer el corazón a ir a las necesidades de nuestras comunidades y que ellos nos vean no solamente como los evangélicos bulleros, aleluya, los aleluya nos dicen a veces por acá, sino como personas que responden ante una necesidad, con quien se puede contar, que en realidad fue la misión del Señor Jesús. Seguimos por aquí. Dice, los líderes o miembros de una iglesia pueden creer que entienden los problemas de su comunidad local, pero creer que uno entiende no es lo mismo que entender. Si queremos entender las situaciones de aquellos que sufren, debemos escucharlos primero. No sabemos qué situaciones se viven en las escuelas o en los colegios de nuestras comunidades. Por lo menos acá, ahorita está haciendo un látigo para los adolescentes, el dichoso cigarrillo electrónico. Y si nosotros no sabemos como iglesia que ahorita eso es lo que está azotando a nuestros adolescentes, estamos en desventaja con el enemigo. Porque es como una moda, como ellos se sienten muy cool, como dicen ellos mismos, utilizando este aparato, porque ellos no lo ven tan pecaminoso o tan dañino como un cigarrillo normal, pero comienzan con un cigarrillo de esos electrónicos y terminan con la marihuana. Entonces, si yo como líder de una iglesia creo saber lo que pasa en mi comunidad, pero en realidad no me duele ni siquiera para orarlo, entonces tenemos un gran desafío. Es importante que usted tome esta enseñanza y la lleve al Señor en oración y le pida, Padre, dime cuáles son las necesidades que hay en mi comunidad. ¿Cómo puedo yo aportar, ayudar en mi comunidad? Y todos podemos, hermanos, porque, miren, aquí son personas inteligentes, porque son gente que sus pensamientos están sujetos a la obediencia a Cristo Jesús. Con eso ya yo tengo para saber que son inteligentes. Entonces, ¿cuánto más ustedes que tienen la tecnología, que tienen la inteligencia, que tienen a su pastor a la orden, que me tienen a mí a su disposición, al doctor Vinicio, al doctor Millones, en comparación a los apóstoles de aquel tiempo, que sabemos que eran personas que no tenían conocimiento, no tenían celulares, no había carro? Ay, Dios mío, de verdad que eran expertos caminando. Y hicieron la misión, caminaban largas distancias. Pablo era un caminante. Wow. Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos todas las herramientas modernas para poder conocer lo que está sucediendo en nuestra comunidad y tratar de contraatacar para proyectarnos ante ellos como una solución? Y en esa solución ellos puedan ver al Señor. Ahorita quisiera preguntar, cuando usted se convirtió, ¿qué fue lo que le movió o le conmovió a usted al punto de convertirse? ¿Hubo alguna persona que le demostrara amor, que le demostrara que nosotros como cristianos no solamente somos gente que exigen que no peques, no peques, no peques, sino que es una comunidad de amor? ¿Alguno de los que se haya convertido ya adulto quiere compartir algo de esto? Yo puedo compartir algo así. Mire, cuando nosotros nos convertimos con mi esposa, mis dos hijas estaban pequeñas de 6 años y de 4 años y medio. Y aquí pues se necesita
el vehículo para ir a comprar su comida, para ir a lavar su ropa, a veces para ir a los mandados. Y nosotros no teníamos. Yo iba en el bus, como dicen por ahí, a traer mi mandado y hacer las compras y a ir a lavar con un carrito de alguna tienda de supermercado a lavar a la lavandería. Entonces, cuando fuimos a la iglesia, cuando fuimos al culto y nos arrepentimos, había unas personas, por lo menos una pareja de novios que eran ellos ahí en la iglesia y otro hermano soltero, nos empezaron ahora sí, a cuidar y nos visitaban y nos empezaron a dar raite, o sea, nos llevaron a comprar lonche, la comida y las necesidades, y nosotros vimos la gran diferencia entre aún nuestra propia familia, como católicos, como religiosos de allá afuera, y ahora en una nueva experiencia con los hermanos, con los cristianos evangélicos, y entonces vimos la gran diferencia de que aquí les importas, ellos se interesan por ti, aquí se aman los hermanos y quieren ayudarnos. Entonces, eso nos ayudó a entender que aquí era algo diferente, que era una práctica del amor puesta diferente allá, que solamente era una religión vacía. Entonces, eso nos ayudó a nosotros pues a afirmarnos y a sentir que realmente estábamos en el lugar correcto porque nos amaban, nos cuidaban, se interesaban por nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios por eso. Y es lo que el Señor Jesús busca en nosotros. Que yo siempre le oro y le pido, Padre, cambia mi corazón de piedra por uno de carne, cambia mi corazón de piedra por uno de carne, que nuestro corazón que ya nació de nuevo siga enterneciéndose cada día más al punto de ver la necesidad de mi hermano por encima de las mías, por encima de mis problemas, incluso de mis ocupaciones, porque entendemos también de que estos tiempos, aunque nos dan toda la modernidad, muchas facilidades para ayudar, también vivimos cansados, tenemos trabajo, tenemos que estudiar, a veces tenemos 2 hasta 3 empleos. Cuando llegamos a casa, las damas, hay que limpiar el desastre que dejaron los chicos, hay que hacer tarea con los chicos, hay que atender al esposito y hay que atender a la iglesia. Entonces, se hace difícil muchas veces, pero está en nosotros pedirle al Señor, Padre, ayúdame, guíame a poder ayudar a mi prójimo con mi vida tal y como está, con el tiempo que tengo, con los recursos que tengo, ayúdame. Y muchas veces no es ni necesario que se dedique mucho tiempo o que usted le dé en lo económico. Vamos a conversar en la siguiente clase de la consejería, el obrero como consejero. Ahí también vamos a poder ver que un consejo puede sanar heridas y dedicar tiempo a escuchar a mi hermano, a aconsejarlo, un chat, un buenos días, una cita bíblica diaria, marcan la diferencia. Y marcan la diferencia, si la hacen en nosotros como cristianos, cuanto más en la vida del que no conoce al Señor Jesús. Entonces, por aquí dice que cuando nosotros consideramos como iglesia a realizar cualquier tipo de trabajo de desarrollo comunitario, vamos a suponer que nosotros identificamos que la problemática en mi comunidad es simplemente pues que está aumentando la delincuencia, porque los muchachos están ociosos. Entonces, como iglesia, nosotros queremos hacer una liga de fútbol, pero en esta cancha, antes de iniciar, se va a orar, en medio del juego se les va a dar una enseñanza y finalizando se vuelve a orar, se les escucha, se les aconseja, etcétera, como una idea, para tratar de contraatacar ese auge de la delincuencia. Entonces, aquí se recomienda que podamos pedir consejos o ver cómo funcionan algunas organizaciones o instituciones que se dedican a estas cosas. Yo pienso que con las redes sociales, el internet, no es tan necesario ya como ir a estas ONG y buscar y preguntarles cómo se hace, porque si usted lo busca en internet,
fácilmente le va a aparecer. Si usted busca en internet ideas para evangelizar jóvenes en riesgo social, de delincuencia, le va a aparecer, porque Dios está moviendo a la gente de este tiempo a escribir en internet, a redactar, a llevar documentos, planes, manuales muy de Dios que se pueden utilizar para que como iglesia podamos confrontar las problemáticas que se estén dando. Ya más o menos vamos terminando. Dice, si una iglesia logra marcar una diferencia significativa en la vida de una comunidad, la gente preguntará, ¿a qué se debe el interés de la iglesia? Hermanos, yo siempre he visto con mucho dolor que a veces los cultos son tan hermosos, el Espíritu Santo hace cosas tan maravillosas dentro del templo, y pues salimos edificados, salimos sintiéndonos como que caminamos sobre las nubes, pero que es como si tuviéramos en nuestra casa con un banquete con mucho alimento y hubieran niños con hambre mirándonos desde la ventana. Y esta imagen está en el manual de la universidad sobre este tema, y creo que ella puede identificar bien mi sentir. Usted puede verlos allá adentro que están muy llenos del Señor, alegres y todo lo demás, pero afuera hay tristeza, hay dolor. Entonces, yo creo que debemos ser más agresivos con lo que es la evangelización de las personas por medio de la ayuda comunitaria. No solamente, como decía la cita anterior, de que no solamente le diga al hermano o al vecino, sí, vecino, tiene problema, ok, yo voy a orar por usted, llevando solución. Y con la fe de que así como el Señor Jesús multiplicó los peces y los panes en ese tiempo, ¿cuánto más nos va a multiplicar hoy? Si nosotros nos disponemos a ayudar al prójimo por amor a sus vidas, a las necesidades que están viviendo, y sobre todo por amor a sus almas, y que ellos al conocer a Jesús se les pueda eliminar el tener que pasar una eternidad en el infierno. Dice aquí, aunque el objetivo inicial de la ayuda comunitaria haya sido extender una mano de amor mediante un apoyo práctico, una de las consecuencias probables es que la gente empiece a plantear preguntas acerca de la fe cristiana. ¿Por qué me ayudan? ¿Por qué me aman? ¿Por qué si los ofendí tanto, si les tiré piedras al templo, por qué me siguen ayudando? ¿Qué tienen ellos, como decía la hermana? ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué no se enojan? Y poco a poco van viendo a Jesús reflejado en ellos, en nosotros, y van a querer ser como nosotros, van a querer tener la paz que sobrepasa todo entendimiento que proyectamos los hijos de Dios nacidos de nuevo. Y esto va a traer un crecimiento en la iglesia. Eso va a ser inevitable, porque la gente va a ser tocada por el Espíritu Santo. Él les va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y nuestras iglesias comenzarán a crecer. Y dice, cuando la iglesia sirve de estímulo para poner en práctica el amor de Jesús, no nos debe sorprender que las personas empiecen a buscar una relación con Dios. ¿Por qué? Porque van a dejar de ver a Dios como el juez malo que está con el rejo, le decimos acá, que es la correa, ¿verdad? Del cincho, de que cada vez que me equivoco, coja para que lleve. Van a dejar de ver a Dios así, para verlo como el Dios de amor, como el Dios que escucha, no solamente que me escucha allá calladito de que Señor, ayúdame, mira que no tengo para los útiles escolares de mis niños, sino como el Dios que me escuchó y envió uno de sus hijos de la iglesia a ayudarme. Entonces, cuando esto sucede, la persona cambia su mentalidad respecto a Dios, y esto va a traer como consecuencia que ellos quieran tener una relación más cercana con Él. Dice aquí, preparémonos para crecer. Preparémonos también para nuevos miembros necesitados que quizás no encajen cómodamente en las estructuras o en los cultos existentes. Preparémonos para que Dios haga nuevas cosas. Preparémonos como iglesia para cuando esas personas lleguen, nuestras congregaciones estén preparadas.
estén listas para no ver mal al que llega con aliento alcohólico, a la persona que llegue con su rostro tatuado, a la persona que llegue con una minifalda que parece un suéter, pero un suéter de arriba, una blusa, pero es una minifalda, porque no tiene más ropa, para que las personas no miren con temor a los pandilleros, que no miren con recelo a los homosexuales, porque al prestarle la mano amiga, van a venir a nuestras iglesias, a los pies del Señor, y debemos estar listos para recibirlos con discipulado, como bien lo dijo el pastor Brito desde un principio, al decirnos cuál era la misión de su iglesia, que mire, que sigo enfatizando la misión tan bonita que tienen, porque además del discipulado día a día, que ellos puedan ver ese amor en toda la congregación, porque hay algo bien significativo también de la persona cuando viene de una vida secular, de pecado. Vienen con el sentido de ver todo lo malo muy desarrollado. O sea, ellos vienen con una malicia de ver quién me miró mal, quién no me miró mal, quién está mirando, quién no está mirando, quién me saludó, quién no me saludó. Entonces, mientras que ellos sean como amoldados o amansados por el Señor, nosotros como iglesia debemos prepararnos y preparar a la iglesia para recibirlo, para no perder la paciencia cuando estamos enseñando, predicando, y los hijos de los hermanos que están llegando nuevos no dejen de correr de un lado a otro, no dejen de hacer ruido, porque o lloren si están más pequeños, porque no están adaptados como los nuestros a estar 2 horas en una iglesia, y si la escuela dominical es muy larga, 3, 4 horas sentado en una silla. Preparemos a la congregación para recibir esas personas. Dice, quizás las iglesias tengan que modificar sus estructuras y su manera de hacer las cosas para satisfacer nuevas necesidades de adoración y de oración. Quizás cuando se acabe el culto, los líderes y el pastor tengan que quedarse más tiempo ministrando sanidad a los hermanos nuevos. Muchas cosas pueden suceder y para lo que nosotros debemos prepararnos. Y para terminar aquí, les dejo una cita, Ageo 2:4, que dice, la parte A de Ageo dice, ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra que yo estoy con ustedes.